He hablado en muchos vídeos del efecto compuesto, pero en este vídeo quiero profundizar especialmente no solo en el efecto compuesto y el impacto que puede tener en tus resultados y en tu vida, sino en cómo debes compaginarlo con otra herramienta fundamental para que de verdad el efecto compuesto trabaje a tu favor y te genere resultados explosivos, como nunca te habías imaginado. Si te parece que todo esto es demasiado bonito para ser verdad, espera hasta el final del vídeo, no te pierdas ni un minuto, porque vas a ver que esta herramienta del efecto compuesto, pero además con la herramienta del foco y el pivote, es lo que te va a permitir conseguir resultados como los que nunca te habías imaginado hasta ahora. Bueno, aquí estoy con mi pizarra y vamos a ver en este vídeo del efecto compuesto estos puntos. En primer lugar, vamos a ver qué es el efecto compuesto para recordártelo, para centrarlo, si no lo has visto en otros de mis vídeos. Seguro que lo conoces del terreno económico. Vamos a ver cuál es el impacto en tus resultados, cuál es la estrategia de foco y pivote y cómo al combinar las dos estrategias, el factor del efecto compuesto y la herramienta del foco y el pivote, vas a conseguir tener un éxito, lo he puesto con una nube porque es un éxito explosivo, es un éxito como no has tenido hasta ahora en la mayoría de las tareas, como no te imaginas que puede conseguirse, como parece que solo puedes ver en vídeos de YouTube de grandes empresarios que han conseguido grandes cosas. Bueno, pues para empezar a tener resultados de otro nivel, tienes que utilizar herramientas de otro nivel y ser consciente de que estas herramientas son muy de sentido común, pero quizá hoy no las estás aplicando y aplicando al máximo. Así que vamos a empezar con una explicación muy sencilla del efecto compuesto, seguro que lo conoces, es este efecto del dinero, de que una pequeña monedita, si va aumentando de valor día a día y la dejas un montón de días, puede sumar millones después de un tiempo. Bueno, pues esto es el efecto compuesto. Seguro que lo conoces del ámbito económico, así que te pinto aquí la gráfica. Esto es una gráfica del dinero que tendrías en tu cuenta en el banco frente al tiempo, y a medida que va pasando el tiempo, la gracia del efecto compuesto, y esto es lo fundamental de este efecto, es que al principio parece que la cantidad de dinero va aumentando muy lentamente, parece que no aumenta, y de repente llega un momento en el que aquello explota. Ese es el efecto compuesto. Es una evolución exponencial, pero las exponenciales al principio tienen una pendiente muy pequeñita, parece que no va aumentando, que no va pasando nada, parece que no hay ningún efecto, y luego esta es la magia del efecto compuesto. Aquí empieza la magia del efecto compuesto, lo voy a pintar. Bueno, he intentado hacer una estrellita, pero me ha quedado algo muy raro. Así que aquí es donde empieza la magia del efecto compuesto para conseguir aumentar y llegar al máximo, llegar a cualquier objetivo que te propongas. Bueno, pero esto está muy bien en el dinero. Vamos a ver cómo se aplica ahora en tu gestión del tiempo. Fíjate que la mayor parte de los resultados que merece la pena conseguir, la mayor parte de los empresarios que han tenido éxito, la mayor parte de las empresas que escuchas nombrar en escuelas de negocio, en másters, en MBAs, en casos de éxito empresarial, cuando hablas de Google, de Apple, de Facebook, de LinkedIn, de Twitter, o cuando hablas de empresas más tradicionales como IBM, como Xerox, como otras empresas que han tenido éxito y un éxito tremendo en distintas fases de la historia, al final ninguna de esas empresas, ninguno de esos casos de éxito ha surgido de la noche a la mañana. Aunque algunos de ellos parezcan muy explosivos, aunque Amazon parezca que ha aparecido de la nada, lleva muchos años trabajando el ser el líder en su sector, muchos años perdiendo dinero con el objetivo y el foco claro de ser el líder en su sector. Así que las historias de éxito rápido no existen. El camino fácil, el camino rápido no existe, pero sí existe el camino inteligente y bastante más rápido del que quizá estés siguiendo hoy para conseguir los resultados que quieres. Así que la magia del efecto compuesto, cuando lo aplicas a tus tareas, hay que darse cuenta, tienes que ser consciente de que las tareas que de verdad van a tener un impacto en tus resultados, tienes que seguir haciéndolas poco a poco durante más tiempo del que quizá estés esperando hoy. Cuando somos emprendedores, cuando tenemos carácter emprendedor, puede ser que trabajes como autónomo, como independiente, que hayas montado tu propia empresa, que tengas un equipo pequeño, mediano, grande, que trabajes para una multinacional, pero que seas una persona activa, con proactividad, con ganas de hacer cosas nuevas. A veces queremos los resultados ya. El mundo, la sociedad, nos enseña muchas cosas sobre la productividad y casi todas son falsas. Por eso no funciona aplicar lo que nos cuenta la productividad y hay que cambiar tu manera de pensar para de verdad tener resultados. Y una de las maneras de pensar fundamentales es que las cosas que merecen la pena de verdad en todo y también en productividad no vienen así, no vienen de repente, vienen cuando has dedicado un tiempo suficiente y con el método adecuado a hacer lo que tienes que hacer cada día. Si, por ejemplo, te decides ir al gimnasio, pues te venderán métodos milagro, pero al final tienes que ir un día y otro día y otro día de manera consistente hasta que después de un tiempo parece que no ves ningún efecto y de repente empiezas a ver un efecto. Es cuando te sientes bien, cuando te sientes más fuerte, más musculoso, cuando te sientes con el cuerpo que quieres. Bueno, pues al final eso es clave
y darte cuenta de que el efecto compuesto funciona y funciona en las tareas que de verdad merecen la pena en tu empresa es crítico. Porque aunque pienses que el éxito va a llegar rápido, aunque pienses que tienes que conseguir resultados rápido, tienes que darte cuenta de que una de las principales habilidades del emprendedor, pero también del trabajador genial, del trabajador que entiende la productividad real, es la paciencia. Y la paciencia, como digo yo, se compone de dos palabras, paz y ciencia. Así que tener tranquilidad para esperar y tener ciencia, tener método para saber lo que tienes que estar haciendo, porque no se trata de esperar por esperar, se trata de tener método para que la magia del efecto compuesto empiece a funcionar para ti, para que esto empiece a hacer de verdad este efecto explosivo y exponencial. Así que eso es el efecto compuesto y el impacto en tus resultados es abismal. Si te das cuenta de las tareas estratégicas que van a tener más impacto en tus resultados y tienes el método adecuado, la consistencia y la paciencia para esperar el tiempo que necesitas, vas a tener unos resultados tremendos, vas a tener los resultados que quieres conseguir y que hasta ahora quizá no hayas conseguido. Y fíjate que la sociedad nos enseña todo lo contrario, nos enseña a ser muy activos, a ser multitareas, a trabajar muchísimas horas sin descanso. Ya decía Gandhi que nunca pienses cuando estés cansado. Así que después de semanas de 60, 70, 80, 100 horas, ¿cómo vas a poder tener el tiempo de calidad y la cabeza como para poder pensar de calidad en la estrategia mejor, en el rumbo mejor para tu empresa o para tus proyectos o para tu equipo? Al final es claro saber hacia dónde ir y tener la paciencia para esperar los resultados. Pero para todo eso tienes que tener el método adecuado para saber qué tienes que estar haciendo y saber que tienes que estar haciéndolo durante bastante tiempo, bastante más del que te gustaría esperar, pero tienes que tener el foco adecuado para canalizar toda tu energía hacia lo que de verdad te va a llevar a alcanzar tus resultados. Y eso es lo segundo de lo que quiero hablarte hoy. Ya hemos hablado del efecto compuesto y del impacto en tus resultados, pero ahora te voy a hablar de la estrategia del foco y el pivote. Y es que si no combinas el efecto compuesto y la estrategia del foco y el pivote, no vas a tener éxito de verdad, porque de poco vale estar haciendo tareas de manera consistente, con mucha persistencia, superando cualquier obstáculo, haciéndolas todos los días y teniendo la paciencia para esperar si al final estás mal enfocado. Así que vamos a ver cómo enfocarnos en el rumbo adecuado en tu empresa, en cada una de las tareas, en cada uno de los proyectos que tengas, y esto lo tomo siempre de uno de los libros que me parecen más ilustrativos, más claros y que representan mejor cómo trabajábamos en Fórmula 1, el método que yo aprendí a trabajar en Fórmula 1 en uno de los sectores que tiene que tener más foco y menos distracciones para saber cuáles son las tareas que más impacto van a tener, en este caso en hacer el coche más rápido, más fiable, en hacerlo con la menor inversión posible de dinero para poder tener más dinero para invertir en otras cosas. Bueno, pues uno de los autores que mejor representa este espíritu que yo viví en la Fórmula 1, para darte un ejemplo de algo alejado de la Fórmula 1 y que no todo sea hablar de coches y de motores, es Eric Ries. Eric Ries, en su libro El método de Lean Startup, él tiene la misión de ayudar a los startuperos, como les llamo con cariño, a los emprendedores que están empezando a montar su empresa, para tener un método para tener éxito más asegurado que las estadísticas habituales, porque la mayor parte de las empresas mueren. De hecho, hay muchas estadísticas que indican que por encima del 90% de las empresas mueren en los primeros 3 o 5 años. Así que Eric Ries tiene como misión evitar que eso pase, reducir, cambiar drásticamente esas estrategias y hacer que la gente que monte una empresa tenga mucho más éxito, tenga mucha más probabilidad de tener éxito con su empresa. Por eso me parece un método muy ilustrativo, muy estructurado, una manera muy sencilla, y es el método que yo explico para cómo saber tener el foco adecuado. Y fíjate que para tener el foco adecuado hay que darse cuenta de que no vas a saber desde el principio cuál es el rumbo perfecto. Esto no es como subirte a tu coche, unos amigos con los que has quedado para cenar o para comer, te dan la dirección de su casa, la pones en el navegador y directamente el navegador te calcula la ruta más rápida. Esto es un poquito más difícil porque hay muchas variables. Y fíjate que ahora, con los nuevos programas de navegación, incluso en un navegador pasa esto. Tú tienes la dirección exacta, el objetivo concreto, la misión que quieres conseguir, y a veces la ruta cambia por el camino, porque hay circunstancias que tienes más tráfico, tienes más problemas, tienes un accidente de repente de un coche en una zona que hubiera sido la ruta más rápida, pero que ahora cambia. Así que fíjate que muchas veces a lo largo del camino el rumbo va a cambiar. El rumbo puede cambiar, lo que no debe cambiar son tus objetivos, tu misión, tu destino final. Y para eso tienes que incorporar en tu vocabulario una palabra que, como emprendedores, sobre todo cuando tienes muy poco tiempo para hacer cosas, cuando tienes muy pocos recursos de dinero para hacer cosas, te da miedo incorporar en tu vocabulario del día a día, y es fallar. Fallar está muy de moda, que a todo el mundo le gusta decir que hay que fallar mucho para tener éxito,
y que al final los buenos emprendedores son los que han sabido levantarse de sus fracasos. Todo eso está muy bien, pero a nadie le gusta fallar en su propia vida y en su propio trabajo. Pero tienes que interiorizar que para conseguir un gran éxito tienes que tener muchos fallos a lo largo del camino, si no, no hay manera de acertar. No se trata de intentar acertar a la primera, tampoco se trata de intentar ir como con una escopeta de feria apuntando y disparando a todos los sitios para ver cuál de los tipos de clientes, cuál de los tipos de proyectos funciona. Tienes que tener una decisión clara de hacia dónde empezar a caminar y luego tener una estrategia para cómo cambiar de dirección en el momento adecuado. Y esa es la estrategia de foco y pivote. Esa es la estrategia de tener un foco del rumbo hacia el que quieres ir y saber cuanto antes pivotar. Así lo llama Eric Ries en Fórmula 1, lo denominábamos el go no go, el pasa no pasa. Cuando sabes que un proyecto pasa o no pasa, cuando sigue adelante ese proyecto o cuando tienes que matarlo y dedicarte cuanto antes a otro proyecto. Pero ni siquiera en Fórmula 1 sabíamos cuáles de los proyectos que teníamos una lista de 100, 150 proyectos, por ejemplo, en el departamento en el que yo trabajaba, investigación y desarrollo, y no sabíamos cuáles de esos proyectos iban a tener mejores resultados en el coche, iban a hacer que el coche fuera más rápido, iban a hacer que el coche se comportara mejor en las curvas. Al final había que probar, había que tener un criterio para elegir y cuanto antes eliminar el proyecto o dejar de trabajar en ese proyecto si había una serie de indicadores que te indicaban que aquello no funcionaba o no tenía garantías o no era lo que tú esperabas, y cuanto antes pasar al siguiente proyecto. Así que se trata de fallar mucho, sí, pero como decimos en Fórmula 1, hay que fallar mucho, hay que fallar rápido, pero hay que fallar barato. Y los tres son importantes. Hay que fallar mucho para tener más posibilidades de acertar. Hay que fallar rápido para gastar la mínima cantidad de energía y recursos en los fallos y poder fallar muchas más veces. Pero hay que fallar además barato, siendo eficiente en el fallo. Y para eso tienes que tener un método para fallar. Y eso es lo que voy a compartir contigo ahora. Y el método para fallar es un método que es un ciclo en 3 partes. Te lo voy a pintar y ahora te lo explico. Es un método muy sencillo. Te lo voy a pintar en forma de círculo. Y es este ciclo de aquí. Es el ciclo probar, medir y aprender. Probar, medir y aprender es un ciclo fundamental para enfocarte hacia algo y cuanto antes saber si es el rumbo adecuado o no, y pivotar, cambiar de dirección cuanto antes hacia otro destino, hacia otro punto que creas que puede ser el acertado para tu estrategia. La idea es que al principio vas a ir cambiando de rumbo con cambios más bruscos, con cambios más grandes, como si fueras con tu navegador. Si hay un atasco, si hay una avería, si hay un problema en la carretera, al principio a lo mejor la ruta va a cambiar y de ir por una autopista te va a llevar por una carretera secundaria. A medida que te vas acercando a tu misión, a medida que vas ganando experiencia, vas a ser capaz de adquirir una habilidad fundamental y es predecir mejor los resultados. Y esos cambios de rumbo cada vez van a ser más finos y más pequeños. Pero este ciclo es el que te va a asegurar fallar mucho, fallar rápido y fallar barato. ¿Qué es probar, medir y aprender? Es cuanto antes probar con tus clientes una nueva versión de producto, una nueva versión de servicio, una nueva funcionalidad, una nueva característica que le quieras dar a tu producto. Cuanto antes probarlo con tus clientes, con un ciclo, con un conjunto reducido de clientes, lo que se llama el círculo de confianza de clientes, por supuesto, para que te den un feedback, para que te den una retroalimentación sincera, sin dañar tu imagen de marca. Pero cuanto antes probar, para ver si lo que tú crees de verdad es lo que el mercado cree. Luego medir, para analizar qué ha pasado en esa prueba, y luego aprender de esa prueba, para seguir en ese rumbo o cambiar de rumbo. Y luego, enseguida, volver a hacer otra prueba, puedes acertar o fallar, no importa, pero al final seguro que cada una de estas vueltas, cada una de estas iteraciones te va a estar acercando al rumbo correcto. Y ojo, el ciclo es probar, medir y aprender, pero tienes que definirlo antes de empezar y tienes que definirlo al revés, porque el ciclo se recorre, probar, medir y aprender, pero se define al revés. Se define primero lo que quieres aprender con esa prueba. No voy a probar por probar. Esta es la manera de fallar mucho, fallar rápido y fallar barato, de manera eficiente. Así que primero tienes que ver qué quiero aprender con esa prueba. Luego qué voy a medir para ver si me ha salido bien o me ha salido mal. Y luego cómo va a ser la prueba. La manera más eficiente para probar aquello. Fíjate, por ejemplo, que en Fórmula 1, en cierto momento, teníamos que decidir cómo construíamos el coche, el bólido de Fórmula 1, ya sabes que se construyen de fibra de carbono, y había varias maneras de construirlo para que fuera más resistente, menos resistente, más ligero, menos ligero, y al final que utilizara la mínima cantidad de material para ser ligero, pero superara las pruebas de resistencia, las pruebas de accidentología que le hacen a todos los coches de Fórmula 1 para asegurar
que los pilotos, en caso de accidente, pues tengan las mayores probabilidades de no sufrir ninguna lesión o lo mínimo posible. Bueno, pues en el equipo, en cierto momento, teníamos una decisión de varias formas de construir el monoplaza, con más material, con el material puesto de una manera, de otra. Fíjate que nuestro objetivo fundamental era saber cuál de los tres iba a ser capaz de superar las pruebas de impacto y además ser el más ligero y el más eficiente. Bueno, pues hubiéramos podido hacer modelos por ordenador para simular cómo se comportaba cada uno, hubiéramos podido hacer un montón de análisis químicos, hubiéramos podido hacer pruebas reales para ver con trozos de material, hacer una composición de fuerzas para ver cómo se comportaba cada uno y luego extrapolarlo al coche. Podíamos haber hecho miles de análisis y miles de aproximaciones para resolver eso. ¿Qué es lo que hicimos en el equipo de Fórmula 1 y qué es lo que se suele hacer muchas veces en Fórmula 1? Se suele seguir un procedimiento que a veces es antiintuitivo, pero que sigue este ciclo que compartía contigo de probar, medir, aprender, de cuanto antes probar, para medir y para aprender. Pero para eso, haberlo definido al revés. Primero, ¿qué quiero aprender? Luego, ¿qué voy a medir y cómo voy a hacer la prueba? Y en ese caso, lo que hicimos en el equipo fue construir todos los monocascos, todos los coches, con cada una de las maneras de construir, y básicamente los chocamos contra un muro, hicimos una prueba de choque para ver cuál era el que resistía más y ese era el que seleccionamos al final. Así que tú puedes pensar en hacer muchas pruebas complejas, muchos análisis complejos, pero recuerda, se trata de fallar rápido, fallar mucho y fallar barato. Y para eso tienes que haber pensado, haber dedicado tiempo de calidad a pensar en la estrategia también de esas pruebas. Cuanto antes probar para medir y aprender, pero para eso tienes que definir, como en este caso, que nuestro criterio fundamental era tener el resultado cuanto antes de saber cuál de los prototipos era el que mejor funcionaba. Y los análisis por ordenador, los análisis químicos, otros tipos de análisis o de estudios nos hubieran dado un resultado mucho más preciso, pero a lo mejor cuando ya hubiera sido demasiado tarde. Así que en ese caso, esa fue la manera más efectiva, más eficiente de probarlo. Bueno, pues decide tú si muchas veces no tienes que chocar tus ideas contra la pared para ver si pasan o no pasan, en lugar de hacer un montón de análisis y embrollarte y liarte en un montón de análisis para intentar tener la respuesta perfecta, pero no la mejor respuesta o la respuesta óptima. Así que recuerda este ciclo, siempre cuanto antes prueba cualquier cosa con tu mercado, con tus clientes, internamente en tu empresa al principio, luego con un círculo de confianza, luego con un grupo mayor de clientes. Cuanto antes lanza lo que se llama un prototipo, ni siquiera un prototipo, antes del prototipo, cuanto antes. Porque si cuanto antes lanzas una versión 1.0 de lo que hagas, de un producto o de un servicio, tu versión final va a ser mucho mejor, va a funcionar muchísimo más, el mercado la va a aceptar mucho más, vas a vender mucho más. Al final lo que nos pasa es que pretendemos que la primera versión sea la mejor, la perfecta, y es la versión que yo creo que va a ser perfecta, pero muchas veces no es la que el mercado cree o la que el mercado siente que es perfecta. Así que con este ciclo vas a saber en qué tener foco y cómo pivotar al principio con giros más grandes a medida que te acercas a tu objetivo con giros más pequeños. Este es el ciclo probar, medir y aprender. Fundamental, como te decía, para fallar mucho, fallar rápido y fallar barato. Pero esto es fallar con método. Bueno, pues ya hemos visto el efecto compuesto, el impacto del efecto compuesto en tus resultados. Aparentemente nos hemos desviado un poco con esto del foco y el pivote y el ciclo probar, medir y aprender, que se define aprender, medir, probar. Y vamos a ver que la magia de todo esto es cuando haces lo siguiente. Te lo voy a pintar para que te quede súper gráfico. Siempre quiero incorporar en mis vídeos una pizarra, alguna manera para que el aprendizaje sea mayor, para que con una imagen, con una metáfora, con una historia te quedes con el aprendizaje, y en este caso quiero pintarte la figura para que lo veas, para que te entre por los ojos y para que te acuerdes mucho más y lo apliques a tu día a día. Bueno, pues lo que hemos visto en este vídeo es, en primer lugar, el efecto compuesto, y aquí te lo pongo con distintos colores, porque los colores ayudan a que si pones un esquema y vas cambiando de color, primero, la parte más esquemática, más estructurada, uno de los hemisferios de tu cerebro, el que es más ordenado, más analítico, vea que hay un esquema de puntos que va ordenado, y el hemisferio de tu cerebro que es más creativo, vea con los cambios de colores que hay cosas atractivas. Cuando activas los dos hemisferios del cerebro, el creativo y el analítico, es cuando el aprendizaje es máximo. Por eso utilizo los colores y por eso hago listas y esquemas y por eso te lo planteo de forma visual y con colores para que te entre por los ojos. Así que, aterrizando en lo que hemos visto, primero hemos visto el efecto compuesto, como pequeñas acciones llevadas a cabo durante mucho tiempo, cuando tienes la persistencia y la paciencia, que es lo que no nos suele
sobrar a los emprendedores, a los empresarios, a los trabajadores proactivos. Cuando tienes la paciencia adecuada para esperar el tiempo necesario, se produce la magia, esta magia del efecto compuesto de empezar a explotar de verdad los resultados. Muchas veces una estrategia de marketing, el lanzamiento de un producto, los primeros meses, los primeros años, no funciona, pero tienes que tener la paciencia y el aguante, y eso es muy complicado, y lo entiendo perfectamente, pero tienes que tener la sabiduría de que hay algo más allá, de que el éxito está más allá de todo este tramo inicial y que a veces estás mucho más cerca del éxito de lo que pensabas. Bueno, pues esto es el efecto compuesto, pero el efecto compuesto no se trata de hacer acciones y esperar en cualquier dirección, sino que hay que compaginarlo con un método para saber fallar y fallar, como te decía, mucho, rápido y barato. Y ese es el ciclo probar, medir y aprender. Y la magia es cuando unes el efecto compuesto con el ciclo probar, medir y aprender. Cuando empiezas a hacer acciones y vas haciendo aquí pequeños ciclos de probar, medir y aprender y vas viendo si esta es la dirección adecuada o a lo mejor es otra dirección u otra dirección. Y entonces paras esta acción y empiezas a hacer la acción en el nuevo rumbo que has determinado. La magia se produce cuando el efecto compuesto eres consciente de él, pero además cuando no vas haciendo tareas en cualquier dirección, sino cuando vas con una estrategia de foco y pivote para ir corrigiendo el rumbo. Y cuando cada vez más tienes un rumbo correcto y esperas el tiempo adecuado, es cuando entonces tienes éxito. Quiero acabar este vídeo contándote una historia para que te acuerdes de la importancia del efecto compuesto y de la importancia de esperar, pero cuando has tenido el foco, para saber determinar cuál es el rumbo adecuado y cuando has tenido el método para saber ir corrigiendo el rumbo. Y es una historia muy típica, puedes encontrarla en muchos libros porque es una historia muy ilustrativa de lo mal que percibimos y lo mal que nos enseña la sociedad, que pensamos a veces que es hacer las tareas para conseguir éxito. Como a veces no tenemos claro lo que supone llegar a tener éxito. Y es la historia de una familia americana que compró un terreno en la época de la fiebre del oro, compró un terreno que parecía muy prometedor en una zona donde había un montón de fincas de buscadores de oro que estaban excavando para intentar encontrar vetas de oro en esa zona porque parecía que había una gran mina, un gran filón de oro, y esta familia compró una parcela con todos sus ahorros, dedicó todo el dinero que tenía a comprar esa parcela, a comprar la maquinaria necesaria y a empezar a excavar y excavar para explorar ese trozo de terreno e intentar ver si realmente había un filón de oro. Después de mucho tiempo, no habían encontrado nada, habían encontrado algún mínimo vestigio y nada prometedor. Parecía que aquello era un descampado sin nada de oro por debajo de la superficie. En ese momento, y después de mucho esfuerzo, mucho sacrificio y mucha persistencia, decidieron abandonar el terreno. Se lo vendieron a otras personas que compraron el terreno y que tuvieron fe para continuar donde todo el mundo se reía porque pensaban que no había ya nada de oro. Bueno, pues estas personas que compraron la mina desierta, la mina sin oro, empezaron a excavar y se encontraron con que a pocos metros de donde habían dejado la excavación, los dueños anteriores, estaba una de las mayores minas de oro, uno de los mayores filones de oro que se habían encontrado en aquella zona. Esta historia es para que te des cuenta de que muchas veces tenemos la falta de paciencia necesaria como para esperar y a veces el éxito está a unos pocos metros de donde tú estás. Tú estás en una zona donde parece que no está pasando nada, pero tienes que confiar en el método, tienes que confiar en el método de fallar, en el método de foco y pivote, en todo el método que yo, por ejemplo, trabajo en mis formaciones con todos los participantes que participan en mis talleres, en mis cursos. Una de las herramientas fundamentales es tener fe en el método como para saber que en algún momento vas a dar ese salto, en algún momento vas a superar esos pocos metros que te faltaban para encontrar el oro, para encontrar los resultados que de verdad para ti son importantes.